Bien, esta semana quiero dar continuidad a la columna de la semana pasada en la que abordábamos tanto el tema de el lanzamiento de la campaña en favor del sí a la derogación de 135 artículos de la LUC, como los actos que tienen que ver con el no, es decir, con que no se derogue esta ley de urgente consideración en estos artículos que entendemos son regresivos para el Estado garantista de derecho. Esta semana parece que se ha comenzado a instalar, por un lado, la, este, el cuestionamiento a la forma en la que se plantea el por qué algunos de los artículos lo que hacen es deteriorar la capacidad pública, la capacidad de derechos, la capacidad de garantías. Se considera de que la campaña no estaría siendo honesta, ¿sí? Por otro lado, se está utilizando el aparato del Estado para difundir la defensa de una ley que en cuanto conflicto o discrepancia con la ciudadanía, no debería el Estado en este sentido hacer ese ejercicio a través de organismos, intendencias, ¿sí? Por tanto, volvemos a traer sobre la mesa la importancia de la fundamentación racional y tolerante que tiene que haber para poder justamente abordar esa tercera dimensión de la democracia, ¿no? La democracia representativa legisló esta ley, la puso en práctica. La democracia participativa la cuestiona con 800.000 firmas. Bueno, hoy necesitamos que esta democracia en su nivel reflexivo y deliberativo pueda valorar el alcance que tienen estos artículos para justamente lo que planteábamos en la columna anterior, la centralidad del Estado garantista de derecho como el enfoque de derechos humanos. Ese tiene que ser el espejo, el parámetro desde el cual medir, porque si no queda en la opinión a favor o en contra. Por tanto, en esa lógica, lo que nos parece fundamental es ver qué argumentos están de alguna manera construyendo a partir de sostener la propia ley, digamos, ¿no? Y que me parece que vale la pena tomar en cuenta, puesto que la afirmación del no ha pasado a ser de que no se derogue una ley, que no se deroguen estos artículos, a transformarla en una defensa ideológica ya no solo de un gobierno, de una coalición, sino de una perspectiva ideológica, cultural, de las razones de por qué se instaló. ¿Sí? Y el primer argumento que se está utilizando, que parece inconsistente con la propia democracia, es que en la medida que se votó por mayoría representativa hace 2 años a esta coalición de gobierno, eso ya daría la garantía absoluta, lo cual tiende a eliminar la dimensión de la participación y aún más la dimensión de la deliberación necesaria. Por otro lado, se afirma el no sobre la base de que supuestamente la ciudadanía, en el querer desplazar a los gobiernos progresistas que habían logrado una acumulación, un desarrollo del Estado garantista de derecho, habían caído en un deterioro, ¿sí? Y lo que se está mostrando es que muchas de las acciones que se están tomando tienen que ver con las capacidades instaladas que se constituyeron en los gobiernos anteriores. Entonces, el no comienza a centrarse, y lo escuchamos en el senador Botana, que es quizás uno de los exponentes más crudos de este debate ideológico al cual han instalado la discusión y la necesidad de reafirmar la propia ley de urgente consideración, es que sitúa el no en la perspectiva de la libertad, ¿sí? Y el sí en la perspectiva de la esclavitud y la servidumbre. Bueno, este dilema me parece que en sí mismo estaría mostrando una lógica que inhabilita no solo el diálogo, la fundamentación racional, pero puesto en esa lógica habría que preguntarse si efectivamente en el espejo del Estado garantista de derecho, en el espejo de los derechos humanos, esta ley de urgente consideración y particularmente estos 135 artículos que se llevan a referéndum son favorecedores efectivamente de la libertad. Y lo que vemos que en realidad
lo que están haciendo es poner bajo sospecha la acción de la libertad, puesto de que se construye sobre la lógica del control, ¿sí? El miedo, ¿sí? Y la forma de impedir de alguna manera el desarrollo libre de la sociedad y de las personas. En este contexto estamos viendo cómo se llevan a juicio y a expulsión a docentes porque tomaron una determinada posición, o hoy estamos viendo de que la protesta social está siendo penalizada muchas veces, o que se instalan, ¿no? Mecanismos que le quitan la capacidad, la complejidad a la propia democracia. Entonces, el no pasa a ser la construcción de la libertad, pasa a ser la construcción de la dominación y el control. El sí pasa a ser la lógica de la resistencia a la pérdida de la acumulación del Estado de Derecho. El sí pasa a ser justamente la visión que nos permite entender que no podemos tener una convivencia que genere la capacidad del desarrollo de todas las personas si no se afirman determinadas políticas de garantías, de inversión, de condiciones efectivas para el desarrollo de toda la comunidad. Entonces, estamos viendo que en el tema seguridad no se ha resuelto. En el tema de educación, que ha sido un gran debate, el cambio de eje pasa de lo estatal a lo público. Es cierto que entra en una relación con lo privado distinta, pero la centralidad está en que se pierde la rectoría del Estado, ¿sí? Se pierde la cogestión o la gobernanza, mejor dicho, con el involucramiento docente, ¿sí? Se pierden las garantías en la capacidad de entender que el derecho está por encima de la propiedad. Se pierde las garantías de la autonomía del Estado-nación en muchos aspectos. En ese sentido, el no es sumisión, es regresión. El sí es resistencia en favor de una sociedad garantista de derechos y en favor de los derechos humanos.